Entonces, con el tema de los cambios corporales, es muy importante cuando hagamos nuestras intervenciones relacionadas con la higiene menstrual, pues hablar sobre el tema de los cambios. No solamente los cambios físicos, que son obvios, sino también inclusive cambios emocionales, ¿sí? Eh, Hay que identificar con nombres correctos los órganos reproductivos, o sea, nada de estar, que la cosita de la mujer, la vulva, por favor, el pene, el resto, pues, todo lo demás, pero hay que identificar de manera correcta las partes, los órganos de la persona. Y dependiendo de la edad, pues obviamente debemos ajustar la forma de dar cómo damos la información, qué tanta información damos. No es lo mismo hablar con una niña de 12 años que se acaba de desarrollar que hablar tal vez con un adolescente de 16 que ya está, tal vez hasta ya ha tenido su primera relación sexual. Es distinto el manejo de la información y también es distinta la información que debemos darle, que obviamente tiene que estar enfocada en las necesidades de estas personas, ¿sí? Por eso tal vez sería importante el tema de establecer alguna diferencia de edad cuando vayamos a hacer intervenciones. Es decir, bueno, por ejemplo, vamos a hacer intervenciones sobre higiene menstrual para niñas de 10 a 13 años y luego hacemos otras para adolescentes de 13 a 17, un poco para que la información sea distinta, porque tal vez en una vamos a conversar sobre temas de planificación para evitar todo este tema de las infecciones de transmisión sexual, evitar el tema de la planificación familiar, evitar el tema de los embarazos a temprana edad, etcétera, mientras que a las niñas solamente le vamos a hablar sobre los cambios corporales que ocurren en la adolescencia, que vas a esperar, que te puede ocurrir, lo que es la menstruación, por qué ocurre la menstruación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta lámina también, como les indicaba, está en la guía esta de UNICEF, que es maravillosa y les invito a que la revisen con mucho detenimiento porque estoy segura de que les va a ser sumamente útil, ¿no? Aquí obviamente habla un poco de cuáles son estos cambios a nivel físico que tienen las adolescentes. Okay. Ya voy, que no quiere pasarse. Allí vamos también. Ya voy, un segundito. Voy a sacarla y volver a empezar. Ya voy, que es que no me quiere pasar la lámina, no sé qué pasó. Se puso lenta la Espérenme un segunditico, por favor, y discúlpenme. Ok, genial. Entonces, el proceso menstrual hay que explicarlo de una manera lo más clara posible, insistiendo siempre en que se trata de un proceso normal. Allí no hay nada que no nos hace diferente. Bueno, claro, nos hace diferente, pero en el sentido no de que, no, digamos que no de manera perjudicial, ¿no? Sino que, bueno, hay cambios, porque eso forma parte del crecimiento, etcétera, pero siempre hablarles desde la perspectiva positiva. ¿Okay? Bueno, hablarles, conocer esto de la preovulación, la ovulación y la posovulación es importante porque, como les indiqué en la lámina anterior, siempre la información debe ser clara y precisa, no debemos estar usando allí palabras engorrosas, pero tampoco debemos estar como, digamos que dando información disfrazada, ¿no? Es decir, poniendo nombres que no son o dando una información que no es precisa. Entonces, la preovulación, de explicarle que es una fase que se produce después de la menstruación, que durante este periodo, durante este ciclo, el ovario produce unas hormonas llamadas estrógenos y que son las responsables de madurar a uno de los óvulos que se encuentra dentro de la persona. La ovulación, pues el óvulo completa el proceso de maduración, y la posovulación, que si el óvulo no es fecundado, pues es expulsado en la menstruación. Un proceso absolutamente normal que lo único que te dice es que creciste y que, bueno, que tienes la posibilidad de salir embarazada si tú quieres, cuando quieras. Esto es parte de la información que es importante explicarle para que ellas entiendan que es un tema biológico, que no es nada del otro mundo, que no tiene nada que ver con su capacidad, que no disminuye su capacidad para hacer absolutamente nada y que no tienen que sentirse restringidas en cuanto a su libertad personal.
Estos son algunos conceptos que también es bien importante que los manejemos. Yo lo había colocado así también para jugar un poco, pero no nos va a dar chance, que es la amenorrea, la dismenorrea, la menorragia, la polimenorragia, no, polimenorrea, perdón, los ciclos irregulares, la odimenorrea, el síndrome premenstrual y la menstruación. Es decir, yo voy a colocar las palabras de este lado porque lo que les iba a pedir pues era como que, bueno, junten el concepto eh, con la palabra correcta, un poco para saber si entendemos de qué va cada una de las cosas, porque es importante que lo manejemos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de el síndrome premenstrual, por ejemplo, uy, ya voy. Decimos que es este que está aquí, el moradito que está de segundo, decimos que es un patrón constante y severo de síntomas emocionales y físicos como dolor, hinchazón, cambios de humor que ocurren durante el ciclo menstrual, que son absolutamente normales y que debemos asumirlos precisamente de esa forma, es decir, como procesos normales, ¿ok? Cuando hablamos de, espérenme un segundito, cuando hablamos de lo que son el sangrado, la amenorrea, decimos que es la ausencia de la menstruación, ¿sí? Y que puede ser causada por enfermedades subyacentes, o bueno, obviamente por la menopausia, etcétera. ¿Ok? Cuando hablamos de los ciclos irregulares, son aquellos que no duran exactamente 21 días o menos de 21 días, son periodos que pueden durar entre 35 y 90 días. Eso estamos hablando cuando, de los ciclos irregulares, ¿sí? Cuando hablamos de la menorragia, nos estamos refiriendo a el sangrado vaginal denso, es decir, el rojito que está debajo del amarillo de primero. Sangrado excesivo, muy abundante y prolongado, que puede provocar pues anemia, que puede ser pues, severo, etc. Cuando hablamos de lo que es la polimenorrea, nos estamos refiriendo, ya va, espérense un segundito, que es que están tocando una cuestión aquí, espérenme un segunditico y disculpen, ya va. Aprovecho que Jacqueline está resolviendo el tema puntual para informarle al amigo que hace referencia al ingreso a las instituciones educativas y no le permitieron tener acceso a las mismas, que establezca la conexión primaria con las defensorías educativas y plantee el trabajo que va a ejecutar dentro de las instituciones educativas para que sea el defensor de la parroquia correspondiente que le dé el visto bueno para que pueda ingresar a las instituciones educativas. Eso como un punto aparte. Gracias. Ok. Cuando hablamos de la, perdón, es que estaban tocando la puerta. Cuando hablamos de la polimenorrea o metrorragia también, como se conoce, es un sangrado vaginal anormal que puede tener causas subyacentes. Creo que ya se los había mencionado. Creo que ya están todos, ¿no? Bueno, porque obviamente la menstruación ustedes saben lo que es. Sí, pero fíjense, esto lo podemos hacer como un juego. O sea, era mi intención. Podemos hacer como cartillas con los conceptos, explicarlos y luego pedirles a las personas que asisten a los talleres, pues bueno, vamos a pegar la palabra con el concepto que es. Porque eso también permite primero fijar el concepto y segundo, bueno, tener alguna dinámica allí que permita coadyuvar en el proceso de comprensión de estos conceptos. Que tal vez no los escuchamos con mucha frecuencia, pero no los escuchamos desde la perspectiva del concepto como tal, pero sí del proceso. Es decir, escuchamos muchas muchachas o mujeres que nos dicen, concho, no, a mí el periodo no me viene
pues cada 21 días, o no me viene cada 30 días, o no me viene cada 28 días, sino que me viene cada 2 meses, por ejemplo. O no, mira, a mí cuando me viene la menstruación, pues tengo muchísimo sangrado, o yo no sangro mucho, o bueno, este tema del síndrome premenstrual, etcétera, ¿no? Entonces creo que son conceptos que es muy valioso que los manejemos, pero también son conceptos que es muy valioso que los normalicemos dentro de nuestras forma de verbalizar lo que es el proceso de la menstruación, porque forman parte de ese proceso, ¿sí? No sé, esto se queda parado de repente y no avanza, no sé qué le pasó. Estas cosas con las tecnologías a veces ayuda, a veces no ayuda. Ok. En cuanto a la salud, obviamente la salud y la higiene menstrual pues, son conceptos asociados, ¿no? El tema de la salud y la higiene menstrual. Entonces, cuando hablamos de mala higiene y de lo que tiene que ver con el tema de las infecciones de transmisión, infecciones vaginales, también es importante hablarlas. Es importante explicar que pueden haber situaciones en las cuales sientas molestias en tu cuerpo y que cómo identificarlas, ¿sí? No sentirse incómoda, sino hablar, mira, me siento así, me duele aquí, me está pasando esto. Ir a un médico para que en el momento en que así lo requiera o lo necesites, pues para que te haga un diagnóstico y te explique de qué se trata esta situación, no sentirte avergonzada de eso. Entonces, al menstruar puede haber más susceptibilidad a infecciones. No todas las infecciones son causadas por tener relaciones sexuales. Sí, porque a veces hay muchachas que sienten que no, yo no le voy a decir a mi mamá que me está picando o que tengo alguna situación ahí abajo, porque entonces va a pensar que es que ya yo estoy teniendo sexo con alguien. Entonces no quiero hablar de eso. Es como que la zona cero. No quiero que nadie la vea, que nadie la toque, no quiero ni hablar de esa situación, porque me siento sumamente avergonzada de mi cuerpo y porque pienso que si hablo de eso van a creer alguna cosa de mí, ¿sí? Entonces es bien importante hablarles de este tema, el tema de las infecciones y que esas infecciones no necesariamente tienen que ver con el tema de las relaciones sexuales, que pueden ser causadas, como dice acá, por microorganismos, pueden causar flujo, pueden causar molestias, inclusive puede haber olor vaginal. Y que esto tiene, entre otras causas, la mala higiene. Cuando el área genital no se mantiene limpia, aumenta la cantidad de bacterias y aumenta la probabilidad de infecciones bacterianas. La mala higiene puede ser producto de que, bueno, no me enseñaron que cuando tengo la menstruación debo incrementar las labores de cuidado en cuanto a mi zona íntima, es decir, debo tratar de lavarme con la mayor frecuencia posible. Puede ser también que sea por el hecho de que no tiene acceso a agua potable o no tiene acceso a instalaciones en donde pueda higienizarse de manera correcta, privada y sin sentirse expuesta. O sea, hay muchas situaciones por las cuales esto puede ocurrir, ¿sí? Hay algunos químicos que cambian el pH de nuestro organismo, entonces eso también puede producir alguna molestia en la vulva. Puede ser causadas por bacterias del ano cuando la persona no sabe limpiarse de manera correcta. Igual, puede ser que no tenga acceso a un buen lugar donde se higienice, no tenga acceso a agua potable, no tenga acceso a papel de baño. Entonces, bueno, usa cualquier cosa o le da, no tiene la posibilidad pues, de mantenerse completamente o de higienizarse de manera correcta. Entonces, por eso, pues, pueden ocurrir este tipo de situaciones. Los cambios hormonales, tanto antes como después de los periodos menstruales, también durante el embarazo, eso produce reducciones de acidez en la vagina y, bueno, estimula el crecimiento de bacterias que causan enfermedades y, por último, la irritación de la piel que puede ser provocada por dietas y que permite la entrada de microorganismos al torrente sanguíneo. Incluso, fíjense que en este tema de la irritación ha habido casos en los cuales nos comentan, bueno, a mí me irrita, hay ciertas, porque bueno, ustedes pueden haber visto que de un tiempo para acá, se incrementaron la cantidad de toallas sanitarias distintas a las que uno estaba acostumbrado antes, a las marcas que uno conocía. Entonces, hay un montón de toallas sanitarias muy diferentes, pero algunas de esas toallas puede ser que te causen irritación y eso es perfectamente normal. Lo importante es
conversarlo. Es decir, lo importante es que ellas entiendan que su cuerpo, que no puede tener tabú al momento de darse cuenta de lo que le está ocurriendo, que es importante que converse sobre este tipo de situaciones para que le puedan dar la información necesaria, que no se sientan avergonzadas de hablar sobre lo que le está ocurriendo a su cuerpo. Todas estas cosas hay que manejarlas cuando hablamos de salud e higiene menstrual, ¿sí? Esto que es un poco de cómo manejar tu primer periodo, que me pareció muy bonito y significativo incluirlo, bueno, hablar con otras niñas y mujeres sobre lo que te está ocurriendo, el hecho de que no debes tener miedo, que bueno, puede ser una sorpresa, si nunca le han dicho de qué se trata, bueno, hay que explicarle que es algo normal y natural, y si estás en la escuela, pues es importante decirle a la maestra o hablar con alguna compañera de confianza sobre lo que te está ocurriendo para que puedas brindarte la ayuda necesaria. Estos son algunos materiales para mantener la higiene menstrual. Los paños y telas, como los mencioné anteriormente, en algunas sociedades, en algunas comunidades están normalizadas, es como lo más común que se usa, unos paños que ya los tienen como identificados y saben que es para eso, etc. Por supuesto, dependiendo del tipo de tela, pues puede ocurrir situaciones como las que mencionaba anteriormente, que te causen irritación, que te causen alergia, entonces también es bien importante evaluar eso, ¿no? Porque bueno, si eso es lo que hay en tu comunidad, si a eso es que tienes acceso, pues entonces hay que adecuarnos, ¿no? Porque tú no le puedes decir a una persona, no, tú tienes que usar a juro toallas desechables porque esa es la mejor manera, O sea, hay que ver la realidad, por eso este enfoque ecológico que les mencionaba hace un instante es imprescindible, porque en virtud o en función de las condiciones que usted consiga en esa comunidad, entonces usted puede hacer las sugerencias pertinentes y no incurrir en una acción con daño, ¿sí? No hacer sentir a las personas como que están haciendo algo indebido o que están cometiendo errores, porque es muy posible que las condiciones en las cuales ellos se encuentren, pues solo le permiten acceso a ciertas materiales. Y en ese caso, pues simple y llanamente, en el caso de si son paños o telas, bueno, explicarles que es muy importante el tema del lavado correcto de estas telas para que no se le produzcan daños al cuerpo de la persona. Las toallas reutilizables, que se hicieron muy famosas, se usan externamente al cuerpo, sobre la ropa interior y absorben el flujo menstrual. Son parte, por ejemplo, de los Dignity Kits, los kits que entregamos al UNFPA a las personas que están en movilidad, igual que las toallas desechables, que son, por supuesto, el método de higiene menstrual más conocido y socializado a lo largo de la historia. Tenemos los tampones, que no son tan usados, sobre todo por mitos asociados al uso de los tampones, que hay personas que creen que pueden perder la virginidad por usar un tampón, por ejemplo, y las copas menstruales, que son maravillosas, son uno de los dispositivos que más en boga están, aunque igual sigue habiendo muchísimas contradicciones en cuanto a la información socializada a través de redes sociales, pero hay páginas específicas que se dedican justamente a ofrecer información sobre las copas menstruales y cómo usarlas. Lo único bueno es que son costosas, ¿no? Y también es el tema de la manutención, porque hay que hervirlas y para eso tienes que tener como una olla solo para eso. Entonces, bueno, hay condiciones también en las cuales las personas no pueden permitirse usar las copas menstruales, pero creo que son uno de los dispositivos, además de que son ecológicos, porque, bueno, tú no es como los tampones o las toallas desechables que las vas a botar, sino que, bueno, las reusas, ¿no? Entonces creo que las copas menstruales son uno de los métodos de higiene menstrual que pudiéramos abordar desde una perspectiva de tratar de que se vaya normalizando su uso, si uno lo explica de manera correcta. Hay muchísimos videos sobre el tema de las copas menstruales en los que nos explican cómo usarlos, cómo higienizarlos, etc. Creo que es muy importante que podamos verlos para, de esta manera, cuando vayamos a explicarlos, pues explicarlo de manera correcta. Bueno, y esto también se los traía como un jueguito, igual se los voy a dejar también como un ejemplo, ustedes lo pueden usar en sus intervenciones, o sea, colocan allí cada uno de estos dispositivos que les presenté anteriormente, los paños, las toallas de tela, las toallas desechables, el tampón y la copa menstrual, y luego vamos como manejando la información. Bueno, mira,
¿El paño se inserta en la vagina, sí o no? Bueno, ya sabemos que no. ¿El tampón? Sí. ¿El agua menstrual? Sí. ¿Se puede reusar, sí o no? ¿El tiempo en que puedes usarla? ¿Cuáles son los riesgos para la salud? ¿Cuáles son los requisitos para su manutención? Es decir, ¿qué tienes que hacer? El lavado, tienes que tener acceso a agua, etcétera, ¿no? En cuanto a los costos, fíjense, yo considero que sería muy importante y una información muy valiosa que ustedes pudieran brindarle a las comunidades, el que antes de llegar a esas comunidades, ustedes averigüen el costo de esto. O sea, como un modo de informarles. Bueno, esto es lo que nosotros hemos visto en el mercado, que cuestan estos dispositivos en esta comunidad o en este estado, etcétera, donde ustedes estén, porque bueno, aunque hay ciertos precios estándares, también hay cierto cambio, ciertas variaciones dependiendo de las comunidades, ¿verdad? Entonces sería súper valioso e importante que ustedes cuando vayan a las comunidades, este cuadrito, después de que jueguen, pues brindan la información pertinente y llevan también el costo y les explican, bueno, mira, esto es lo que cuesta esto, esto es lo que cuesta esto, esto es lo que cuesta esto, un poco para que ellas se informen, ¿sí? También es muy importante el manejo de los mitos relacionados con cada uno de estos métodos de higiene menstrual o pues, instrumentos para el manejo de la higiene menstrual. Es bien importante saber qué es lo que ellas creen con respecto a eso. Por lo que les mencionaba, por ejemplo, con los tampones. No, los tampones te pueden hacer perder la virginidad. Bueno, no. La copa menstrual, que si se te derrama, eso no ocurre a menos que la uses más de 12 horas y también dependiendo de la talla. O sea, hay una serie de situaciones que usted puede perfectamente llevarle la información más clara y que va a producir cambios en cuanto a la forma como se maneja la higiene menstrual en esas comunidades, ¿sí? Aquí está la respuesta del cuadrito anterior. Bueno, el paño no se inserta en la vagina, las toallas tampoco, ni las desechables, el tampón sí, la copa sí, se rehúsa. Fíjense, el paño dice sí 1 año, siempre y cuando las condiciones bajo las cuales se usan y se higieniza pues sean las correctas, y obviamente si se trata de paño que no cause ninguna otra clase de situación allí, tipo una alergia en la persona. La toalla de tela la puedes usar máximo 1 año, la puedes usar. La toalla desechable no, el tampón no, la copa menstrual sí. Fíjense el tiempo en cual la puedes usar, de 5 a 10 años. Preciso en que tienen unas cualidades bien relacionadas al tema, por ejemplo, del ambiente. El tiempo de uso aproximado, porque bueno, sabemos que por ejemplo en el caso de las toallas desechables, hay algunas toallas que son como más grandes, que tú las puedes usar más tiempo, hay unas toallas que no tienen tanta capacidad de absorción, dependiendo de la marca, entonces bueno, por eso también hay que tener como cierta información bien clara con relación a este tema. Los riesgos, pues aquí están los riesgos para la salud, medio, medio, bajo, medio, medio. ¿Por qué la toalla desechable es baja? Porque bueno, tú la usaste, la botaste y ya. ¿Qué ocurre? Puede ser bajo, pero si tú te dejas una toalla desechable más tiempo del que debes dejarla, también se puede reducir el daño, te puedes irritar, te puedes causar una infección, etc. El mantenimiento, es decir, qué tan difícil es mantener el paño alto, tienes que tener acceso a agua, tienes que tener acceso a jabón, tienes que poder, por ejemplo, guindarlas en donde les pegue el sol, porque si las dejas en la sombra, eso puede producir bacterias. La toalla de tela igual, fíjense cómo la copa menstrual tiene un nivel de mantenimiento bajo, porque es solamente hervirla después de que la usas, antes de guardarla, etcétera. No, no requiere mayor situación allí. Bueno, los costos obviamente no se los coloqué porque bueno, eso cambia en función de cada contexto. Los mitos sobre la menstruación, bueno, hay mitos desde los temas religiosos, las mujeres con menstruación son impuras, no pueden ir a los templos en algunas religiones. Las restricciones alimentarias, bueno, si estás menstruando no puedes comer tal o cual cosa, o debes comer tal o cual cosa. Las mujeres y las niñas que menstruan son impuras. Por ejemplo, hay mujeres que increíblemente que les dicen que no se pueden bañar durante la menstruación. Este otro mito que es que si ya tienes la menstruación, pues ya estás lista para casarte, no necesitas nada más, que tengas 11, 10 años, 9 años, incluso hay niñas ya menstruando, entonces bueno, ya eres una mujer, porque ya te estás desarrollando. Y nada que ver, eso es una cosa totalmente errónea decirle a una niña o a un adolescente que por el hecho de que ya comenzó a desarrollarse, que ya está menstruando, ya es una mujer. No, ella sigue siendo una niña si tiene 9, 10 años y sigue siendo una adolescente si tiene menos de 18. Y no puedes quedar embarazado en la menstruación, bueno, otro mito, porque obviamente sí puede quedar embarazada durante la menstruación. Entonces son algunos. Yo los invito también
porque cada contexto, vuelvo y repito, es distinto y ustedes tienen un conocimiento muy específico de sus propias comunidades, de aquellas donde van a intervenir, y es muy importante que ustedes conozcan cuáles son esos mitos, cuáles son esas ideas relacionadas con este tema que ustedes pueden compartir un poco para ir justamente deconstruyéndolas y brindando la información más clara posible. Bueno, estas también son, es un cuadrito que es bien importante que ustedes manejen. Las niñas y adolescentes pueden ir a la escuela y hacer deporte durante la menstruación, pues sí. ¿La sangre de la menstruación es sucia? No. Es tan limpia como cualquier otra sangre dentro del cuerpo. Cuando una niña menstrua ya no es virgen, pues mentira. Si una niña menstrua ya está lista para ser madre, pues no, porque no solamente necesitas tener la capacidad de ovular, sino que necesitas tener otra serie de situaciones para poder ser madre, ¿no? O sea, no solamente a nivel corporal, sino también a nivel emocional y a nivel psicológico. Una emoción fuerte o estrés puede hacer que no tengas tu periodo verdadero. Fíjense cómo esto puede sonar loco, pero es verdadero. Hay factores como el estrés, el estado de ánimo y la alimentación que pueden causar un retraso en tu ciclo. ¿La copa menstrual sirve como método anticonceptivo? Falso. Una mujer que menstrua no debe tocar a un bebé recién nacido porque lo enferma. Ese es otro de los mitos. Igual con el tema de las tortas, ¿no? No batas tortas porque no se te van no va a crecer. ¿Las mujeres son más fértiles durante los días de menstruación? No. Las mujeres son fértiles o son más fértiles durante los días de ovulación, justo al contrario de la menstruación. Igual, vuelvo y reitero la invitación a que ustedes construyan este cuadrito también desde su propio conocimiento y otras cosas que ustedes puedan ver en sus comunidades. Cuando uno va a las comunidades y lleva información que ellos manejan o que ellos conocen, eso permite que la información llegue de una manera más clara. Entonces, por eso es que insisto en el tema de que lo contextualicen. Esto es solo como un ejemplo, ¿sí? Un poco para que vean cómo podemos convertir el tema de la capacitación en higiene menstrual en una forma más dinámica, ¿no? De hacer preguntas, de construir ideas, de ir sondeando. Y eso también permite relajar a las personas que están asistiendo a la capacitación y permite ir bajando el nivel de incomodidad que el tema puede causar en las niñas y en las adolescentes con las cuales estemos trabajando, que es muy importante este tema. Entonces, los mensajes finales, pasos para garantizar un manejo seguro de la higiene menstrual, pues primero romper el silencio, decir las cosas por su nombre, hablar de todo lo que consideremos que sea importante y valioso para la persona, para la niña y el adolescente que esté pasando por este proceso, explicárselo de manera clara, sin ningún tipo de tergiversación, sin estar guardando silencios incómodos, etcétera, o sea, para que ellas se sientan cómodas y para que ellas asuman que esto es algo completamente normal. El manejo de la menstruación de manera higiénica y segura es muy importante. El tema del agua, el acceso al agua, es imprescindible. Yo sé que en algunos contextos esto es bien complicado, pero es importante recalcarlo. El tema de los espacios privados, ¿sí? Porque las jovencitas cuando están pasando por esta situación, entonces, bueno, si lo que tienen, por ejemplo, es una letrina que queda fuera de la casa y viene en un lugar donde hay muchísimas personas, entonces tal vez le puede dar pena ir a la letrina porque se pueden burlar de ella o pueden, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es bien importante. El tema de la reutilización y eliminación segura de los mecanismos o los métodos que usas para la higiene menstrual también es muy importante. El tema del manejo ecológico, ¿no? El tema de la protección al medio ambiente. Y bueno, con esto cierro ya este proceso, este espacio, agradeciendo nuevamente al Ateneo y a todas y todos ustedes por habernos acompañado. Reitero nuestra disposición a ampliar la información, a responder a sus dudas y preguntas. Les dejo por acá los correos de nuestra coordinadora a nivel subnacional en el Estado Bolívar del ADR de BBG, que es Solana Simao, Carmen Jiménez, que es asociada al ADR de BBG, y María Isabel Cedeño, que es nuestra coordinadora nacional de ADR. Esos son sus correos para que, bueno, cualquier cosa que ustedes quieran hacerles llegar, duda, preguntas, solicitud de materiales, etcétera, los puedan tener allí, ¿sí? Y esto forma parte de los materiales que consultamos para construir esta presentación. Igual la presentación yo se la voy a dejar a Ricardo para que se las haga llegar. No sé si da chancecito de que vean, a ver, ya voy.
Voy a dejar de compartir esto. Bueno, Ricardo, no sé si quieres que se abra el compás de preguntas o de dudas o de intervenciones. Sí, perfecto. Usted Sí, me qué dice. genial. Bueno, primero felicitarte, Jacqueline, porque realmente la información estuvo súper condensada y excelente, maravilloso siempre tu nivel de exposición y de claridad. Y bueno, claro, se abren muchas interrogantes que yo me imagino que podemos abrirlas. Una de las cosas, les voy a colocar en el chat el correo a donde van a escribir las personas que no están inscritas. Es bien importante que nos envíen sus datos, nombre y cédula de identidad. Si es un grupo que está, solo un correo, por favor, con todas las personas. Porque ya tenemos el listado de todos los que estuvieron dentro de la formación, pero hay personas que no aparecen inscritas. Entonces, para hacer ese proceso. Nublenis, te dejo entonces a ti para dar el derecho de palabra. Y voy a dejarles, Ricardo, voy a dejarles por el chat también los enlaces para que accedan a material del Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre higiene menstrual y sobre BBG. Eso está en las páginas del UNFPA, pero entonces yo les voy a dejar los enlaces por el chat para que, bueno, los puedan tener ellos allí. Ahí tienen desplegables sobre higiene menstrual y sobre violencia basada en género y violencia sexual que pueden usar con toda la confianza del mundo. Yo conseguí en su computadora el correo de la nueva organización donde ella está. Perfecto, Jacqueline, gracias por toda esta información, además muy precisa, concisa, con un lenguaje digerible para quien lo escuche, y eso es fabuloso, lo cual me sumo a la felicitación que te hace Ricardo. Bueno, los compañeros, ¿tiene alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? Sí, bueno, como que no hay preguntas, ¿no? Preguntas o intervenciones, porque yo estoy segura de que todas las personas que están acá tienen una sabiduría muy propia y que, bueno, sería genial que la compartieran, porque esto no es un proceso unilateral, pues. Además que Me veo gusta que aprender. hay varias madres que tienen niñas y adolescentes, y creo que la información estuvo genial, porque, ¿sabes? O sea, tenemos a veces las niñas y las adolescentes allí, tampoco se sabe cómo abordar este tema, y también tiene que ver con un componente de educación bien importante. José Alexander, ¿puedes hacer la intervención? Que levantó la mano. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es José Alexander Freites, soy el especialista en género de la Fundación Proyecto Moniapure. Bueno, nuestra área de intervención es un poco dirigida a las comunidades indígenas, sobre todo en el sector de Cedeño, en el estado Bolívar, y ha sido un reto trabajar justamente en relación a este tema, ¿no? Sobre todo para respetar la cosmovisión de las comunidades. Sería de muchísima utilidad conocer si hay alguna recomendación, alguna guía especializada para trabajar temas de higiene menstrual y salud sexual y reproductiva para este tipo de comunidades. Gracias. José Alexander, un gusto conocerte, gracias por acompañarnos. Fíjate, lo que estás diciendo es muy, muy importante. Pero lamentablemente la información relacionada con el tema de la higiene menstrual es muy generalizada, ¿sí? O sea, es decir, no la tenemos como especializada en comunidades, por ejemplo, con etnias diferentes. Pero eso que estás mencionando me va a permitir a mí hacer la propuesta, porque nosotros hemos creado material en el lenguaje de algunas de las comunidades indígenas a las cuales intervenimos, porque entendemos que es importante justamente eso que tú mencionas, respetar su cultura. Desde la ADR hemos diseñado materiales destinados específicamente a esas comunidades. Entonces creo que sería genial que pudiéramos también hacer ese trabajo y sin duda la labor que ustedes realizan, pues para nosotros sería imprescindible contar con su apoyo y con su experiencia para que esos materiales sean lo más respetuosos posible con esa comunidad, pero además también
que sean realmente valiosos en cuanto a brindar la información que esa comunidad y ustedes como implementadores necesitan. Entonces, bueno, yo te invito, igual por aquí, como les vuelvo a mencionar, les estoy dejando no solamente los enlaces para los materiales de LUMPAC, sino también para unos videos bien importantes sobre las copas menstruales y sobre la primera menstruación, que creo que también es bien importante si pudieran proyectarlo cuando vayan a intervenir. Y los correos que les dejé, José Alexander, te invito con toda confianza a que le escribas a nuestra coordinadora Solana Simao explicando eso que acabas de señalar. Y bueno, me sumo a tu propuesta. Gracias por compartirla. Y ahí bien importante, Jacqueline y José Alexander, ver la oportunidad. Jacqueline, nosotros tenemos convenio con la gente del CISEI, que es el Consejo Interreligioso Indígena de las Américas, que están en la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que podemos hacer un trabajo bien interesante que está conformado por antropólogos e indigenistas que ya tienen una información sobre lo que es la cosmovisión indígena y ver cómo acompasar esto. Y también hay gente en la Universidad de Guayana que tiene un trabajo sobre todo con los yecuanas, yecuanas y pemones. Entonces yo creo que por allí podemos adelantar parte del trabajo respecto a la cosmovisión y también involucrar al Ministerio de los Pueblos Indígenas, y está la Federación Indígena del Estado Bolívar. Lo que podríamos hacer un trabajo bien interesante allí con ellos, y bien bueno que lo colocó sobre la mesa esta organización. Está Sí, Milángela excelente. Pérez. Para Sí, ver. pero si me permites, ya va, Milángela, dame un segundito, porque por aquí hizo una pregunta Gabriela Rodríguez, que la hizo en el chat, que creo que es importante, que tiene que ver con el uso de las copas menstruales y la edad. Gabriela, bueno, les dejé el video del tema de las copas menstruales, pero en ese sentido es importante entender que las copas menstruales vienen en tallas. Entonces, no, la edad no tiene que ver con o sea, no es como que hay una copa para cada edad, porque no causa ningún daño en la vagina, ¿sí? Es decir, no te va a producir ningún daño, solo que tienes que buscar la copa de la talla que se ajuste a tu fisionomía, a tu estructura física, ¿no? Si es una niña, dependiendo de si es una niña pues pequeña, etcétera, bueno, tú buscas una talla S, por ejemplo. Y lo importante es que se sienta cómoda. Claro, los primeros días no va a ser cómodo, porque obviamente tener una cosa, un cuerpo extraño dentro de la vagina, pues no siempre es algo cómodo para todas las mujeres, pero en la medida en que esa copa se ajuste de manera correcta a su cuerpo, pues te garantizo que ya lo vas a sentir como que ni siquiera la tiene, ¿sí? Okay. Y Gaby, Gabriela, pues es además de Primeros Auxilio Margarita, de PAN de aquí de Nueva Esparta. Milángela. Hola, buenas tardes. No, solamente iba a hacer la observación que había esa pregunta en el chat, pero ya se dio cuenta y la contestó Jacqueline. Y bueno, de eso lo que sea, lo poco que he leído es que desde la primera menstruación se puede usar, aparte de lo que dijo Jacqueline de las tallas. O sea que no hay una edad relativa, sino de la primera menstruación. Era eso que quería compartir. Gracias. Y fíjense, por un Instagram hay unas chicas que creo que son de lechería, que son doctoras, ¿sí? Son ginecólogas, y ellas comparten por allí muchísimo material y tutoriales sobre el tema de las copas, que se llama de Cupsis. Está en Instagram, la pueden buscar. También son bien didácticas sus explicaciones y todo el material que ellas comparten por allí. Realmente el tema de las copas, como les decía, se ha convertido en un boom, ¿no? Hay muchísimas páginas dedicadas al tema de informar sobre su uso y sobre lo que es positivo o negativo con respecto a este método, pues a esta forma de higiene menstrual. Ok, tenemos a Laura Sánchez, que es del Ateneo, psicólogo Laura Sánchez. ¿Aló, me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Quería hacer dos intervenciones. Una sobre el uso de las copas menstruales. Sí es verdad que lo pueden utilizar niños desde muy pequeños, pero una cosa muy, muy puntual que quería aclarar es que, al igual que con el uso de los tampones, siempre se debe empezar
utilizando la talla más pequeña hasta que te vayas adaptando a su uso constante y después ir aumentando el tamaño. Esto es muy importante aclarar. Es igual, tanto igual con los tampones como con las copas menstruales. Y la otra intervención que iba a hacer es que me parece muy interesante esta información que están dando sobre la higiene menstrual, pero que me gustaría dar la opinión de que no solamente es una información para el manejo de las mujeres. Obviamente las mujeres las tenemos que manejar porque es sobre nuestro organismo, pero al igual que nosotras debemos conocernos a nosotros y saber cómo funciona nuestro cuerpo, los hombres o las parejas que vayamos a tener también deben saber cómo funciona nuestro cuerpo. Esta información no solamente se le debe dar a las mujeres, sino que también la deben manejar los caballeros. No sé qué opinan con respecto a esto. Sí. Totalmente de acuerdo, Laura. Sí, muchísimas gracias por el tema de las copas. Bien importante saber eso. Fíjate que el manual que les estoy sugiriendo que usen, que es el manual de UNICEF, tiene información tanto para varones como para mujeres. ¿Sí? Lo que pasa es que obviamente por lo que conversamos al inicio con Ricardo, bueno, esta formación o este foro se tenía que circunscribir a una información muy puntual por el tema del tiempo. Pero sí, obviamente estoy de acuerdo contigo. No, y que cada vez estamos encontrando más hombres a cargo de niñas y de adolescentes, padres y abuelos. Eso es importantísimo, lo estamos viendo mucho en las comunidades. Luis Carrión, ¿tienes la mano levantada? Hola, buenas tardes. Bueno, reforzando lo que estás diciendo, pues es cuestión de ir minimizando esta masculinidad. También hay hombres, también se pueden encargar de sus hijas. Es algo que debe verse como normal y natural. Y por otra parte, ¿a lo me oyen? Sí, Por otra parte, pienso que también, con respecto a la higiene, dice que solamente las copas son las que se deben hervir. Yo creo, en mi ignorancia en cuanto a lo que la parte de salud requiere, porque yo no soy médico, que las toallas reutilizables y los paños también son algo que debe hervir, aunque sea al terminar el periodo, en ese lapso de tiempo entre de ovulación y toda esa cuestión. Esto pienso es algo que debe formar parte de la higiene también, hervir esas toallas o esos pañitos reutilizables. Y bueno, eso es todo por ahora. De verdad, los felicito, excelente, muy claro, chéverísimo todo. Sí, claro, el tema de la higiene de todo lo que tienen que vamos a usar, que vamos a introducir dentro de nuestro cuerpo es importante. Pero en el cuadrito no especifica que el tema de que tenga que hervir una gota, solo dice el tema de la higiene. Pues allí ya, bueno, eso que tú acabas de compartir que es muy importante, pues obviamente en el momento que ustedes hagan las intervenciones comunitarias, pues ustedes hacen ese tipo de observaciones. Sin embargo, también es importante aquí tener claridad con el tema del contexto, sí, es muy importante el tema del contexto y yo no me voy a cansar de referirme al contexto, pero el tema de, por ejemplo, si estás en una comunidad rural y la persona no tiene acceso al gas, sino que usa leña para cocinar. Entonces, bueno, decirle a una persona, a un adolescente, mira, tú a juro tienes que hervir las toallas, eso va a implicar el que ella tal vez se ponga en riesgo usando este tipo de cocina que son de leña, o que tenga que pedirle a alguien que lo haga. O sea, no estoy diciendo que no se deba hacer. Lo que estoy diciendo es que tenemos que adaptar la información en función del contexto para que ellas no se sientan cohibidas o que no sientan que más bien se le está poniendo cuesta arriba el tema, ¿sí? Pero obviamente, reitero, lo que es más mencionando es así, pues tenemos que extremar las medidas de higienización de todo aquello que vamos a usar dentro de nuestro cuerpo. Aquí aprovecho para hacer una pregunta, Jacqueline, muy a propósito de naturalizar el tema de que los hombres estemos dentro de estos temas, hablando y que sea lo más natural, ¿no? Aún sigue siendo, tú sabes, un perro azul el que un hombre se encargue y que cada vez más hombres se estén encargando de las mujeres, que eso también lo deberíamos normalizar o naturalizar. Pero en el tema de la educación, de esta educación de higiene menstrual,
¿Qué es lo que se ha visto? Que es mucho mejor que esté una mujer al frente del proceso de enseñanza, aprendizaje al respecto, de sensibilización, o los hombres integrados. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Bueno, fíjate, dado que, como mencioné al inicio de este proceso, el tema de la higiene menstrual no había surgido como un tema, digamos, prioritario, sino hasta el contexto de la pandemia, cuando comenzamos a ver una serie de situaciones preocupantes. Y bueno, comenzamos a relacionarlo con el tema de la autonomía. No es que sea nuevo, ¿sí? Okay, eso obviamente forma parte desde hace muchos años de las políticas de las organizaciones que trabajamos con el tema, sino que no se había llevado de una manera concreta a las comunidades como un tema puntual. Entonces, tal vez no tenemos suficiente información con relación a si estos procesos, así como tú les estás exponiendo, diferenciados, cuál de las dos sea la mejor manera de hacerlo. Pero yo concuerdo con, no recuerdo si fue Laura que lo señaló, el tema de que los hombres tienen necesariamente que ser partícipes de todos los procesos, estos procesos de cambios estructurales en cuanto a la forma de ver los cuerpos de las mujeres, y de entender cuáles son los procesos por los que pasa una mujer en las diferentes edades, y eso obviamente incluye el tema de la higiene menstrual, no solamente por lo que señalaban ustedes con mucha propiedad, de que hay cada vez más padres o abuelos haciéndose cargo de sus nietas, por todas las razones que no vale la pena mencionar, sino también porque eso va a permitir normalizar que la información sobre la higiene menstrual dentro de un hogar no solamente sea la madre la responsable, sino que una adolescente, una niña que esté pasando por este proceso pueda perfectamente hablar con su papá y explicarle: mira papá, me siento así, me duele el vientre, necesito esto, o mira papá, necesito que me vayas a comprar unas toallas sanitarias de tal o cual, que son las que yo uso. Entonces creo que aquí lo importante es entender que todo lo que tenga que ver con estos temas, pues mientras intervengan hombres, mujeres, todas las personas, y eso es, aporta, ¿sí? Y permite construir una manera más positiva de vernos como seres humanos. Por acá están haciendo una pregunta sobre el tema del agua. Fíjense, yo entiendo que hay muchas comunidades en donde el acceso al agua es bien difícil, y obviamente si estamos usando un método de higiene menstrual como las copas o los paños que requieren necesariamente el acceso al agua potable, eso complica aún más la situación. Y si estamos en un nivel de vulnerabilidad económica en el que no nos es posible acceder a las toallas desechables o a los tampones, bueno, el cuadro allí es todavía más difícil. Pero hay que enfatizar, como muy bien lo estaba señalando, creo que fue Luis, el tema de la higiene de todos aquellos métodos que vayamos a usar, porque tenemos que dejar bien claro, ahí no podemos como ser ambivalentes de decir, bueno, puedes usarlo aunque no los laves, etcétera, ¿no? Además de que en el caso de las copas, pues, yo, no es que prefiera las copas que los demás métodos, pero por ejemplo en el caso de las copas, si tú usas agua hirviendo, no tienes que usar tanta agua, lo que necesitas es que el agua cubra la copa, es decir, no tienes que usar como que un balde de agua caliente para lavarlo, mientras que en el caso de los paños, por ejemplo, sí necesitas una cantidad de agua un poquito más mayor, ¿no? Para higienizarlo. Entonces, bueno, allí es el tema como de tratar de ver conforme a las condiciones de vida de las personas a las cuales sería menos, digamos, le permitiría pues tener una higiene menstrual más acorde con las edades y con todo el tema, con su salud, etcétera, ¿no? Hay que usar nuestra sabiduría con relación al tema del contexto, pues. Seguro. Ahora tenemos a Lucelis Farías. Luceli. Ok, buenas tardes. Bueno, primero que todo, quiero felicitar a la amiga Jacqueline. Excelente, muy clara la información. Bueno, de verdad, felicito por la organización, este tipo de información que nosotras podemos acceder, pues allí es que estamos un poquito lejos, ¿no? La maravilla de la tecnología. Mi pregunta básicamente es para ver si a nivel de las Naciones Unidas existe algún proyecto para el abordaje a las instituciones educativas, aprovechando que allí se encuentra la mayoría pues, de estas niñas de 9 a 12 años y de niños también,
para que la docente en general tengan un tipo de formación y le transmita de manera educativa, y ahí estaríamos hablando de una amplitud de información, de nutrir a todas las niñas y los niños desde esas edades a partir de 9 años sobre este tipo de información importantísima. Y estaríamos hablando de acabar con esos mitos que culturalmente se le ha transmitido a esos niños y a esas niñas sobre la gestión menstrual. Si existe, pues es mi pregunta básica, algún proyecto de las Naciones Unidas enlazar con esas instituciones públicas para que masivamente el niño también se eduque desde las instituciones educativas, formando también al docente, a las docentes y a los docentes. Gracias. Gracias a ti, Lucelis, por la pregunta. Sí, efectivamente tenemos un proyecto que se llama EIS dentro de las escuelas, que es una educación sexual y reproductiva, que se hace de la mano del Ministerio de Educación. Lamentablemente no es un proyecto que hayamos podido llevar a muchísimas comunidades, porque bueno, aquí es importante hablar del tema del presupuesto. Recordemos que a nivel mundial, el presupuesto destinado a el tema de violencia basada en género y tema de mujeres es apenas el 2% de todas las donaciones que se hacen para, para todas las organizaciones que trabajan con este tipo con cualquier tema. Entonces, con ese 2%, que obviamente se reparte en diferentes organizaciones, pues hacemos milagros. Entonces, lamentablemente, no son proyectos que podamos llevar o viralizar o socializar en muchísimas comunidades. Sin embargo, este EIS dentro de la escuela lleva ya varios años, acá en Venezuela, específicamente en comunidades de alta vulnerabilidad económica en Caracas, en conjunto con el Ministerio de Educación, como ya le indiqué, y tiene que ver justamente con ese proceso de educación, no solamente de las niñas, niños y adolescentes, sino también del personal educativo. Del mismo modo, cuando hablamos de BBG, y nosotros hacemos talleres también dentro de universidades y escuelas, el material sobre la higiene menstrual está dentro del tema del cuerpo y la autonomía corporal, etcétera. Igualmente lo socializamos tanto como con las niñas, niños y adolescentes, como con el personal docente de esas organizaciones, un poco para que ellos pues vayan manejando. Perdimos un poco la onda de Jacqueline. ¿No me escucharon? No, esta parte final no. No, bueno, no sé en qué parte escucharon, solo estaba mencionando el proyecto de EIS dentro de las escuelas y les indicaba que no era un proyecto que habíamos podido llevar, masificar por el tema del presupuesto, que para el tema de mujer o el de BBG es muy poco, 2% apenas de todas las donaciones a nivel mundial, pero que el material se comparte no solamente, y las formaciones no solamente con las niñas, niños y adolescentes, sino también se comparte con el personal docente, para justamente hacer eso que estaba mencionando Lucelis, que es cambiar la mentalidad del personal, de los maestros y las maestras, de modo que ellos se conviertan en replicadores de la información correcta, pues, y de evitar seguir manteniendo la tergiversación relacionada con el tema de la higiene menstrual. Excelente. Mira, tenemos a Mini Rojas, que es el punto focal del Ateneo en Zulia. Mini. Hola, buenas tardes. Un placer, Jacqueline. Un placer escucharte. Excelente y magistral ponencia. Gracias, Ricardo. Quería comentar, ¿no? Que me parece todo esto interesante, pero yo quería comentar desde hace días una experiencia, más que todo acá en la comunidad de Guayú. O sea, ellos están en la Guajira, tanto colombiana como venezolana, ¿no? Ellos llevan un ritual muy específico con la primera menstruación. Es un ritual que se conoce como el encierro. Todas las niñas que ven su menstruación por primera vez son aisladas durante día y noche hasta, bueno, ellas hasta como para purificar porque se están alejando de la niñez para entrar a la vida adulta, ¿no? Y ellas allí, o sea, a mí me pareció tan terrible cuando yo me entero de toda todo ese ritual, ¿no? Yo sé que es cultural para ellos de pronto, no afecta, a uno le afecta más porque no es la costumbre, no es nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, ellos se han ido poco a poco involucrando ya fuera de la Guajira, fuera ya en actividades normales, escuela, todo. Sin embargo, no todas están acostumbradas a usar esas toallas sanitarias. A pesar de que se las des, no lo usan. Es como,
bueno, ya es una cosa de costumbre, ¿no? Pero a mí me pareció tan trágico ese ritual y todavía esta época que todavía lo practiquen, ¿no? Quería comentarles eso, no sé si, bueno, a lo mejor ya muchos lo sabían. Y bueno, es un reto por acá en el Zulia poder involucrarse en su totalidad con la comunidad guayú. Sí, ¿Aló? Mimi, gracias por tu intervención. Sí, te estábamos escuchando. Es como estaba mencionando el joven que intervino al inicio, José Rafael, creo que se llamaba. Sobre el tema o sea, el tema cultural con las comunidades indígenas es complicado porque, bueno, obviamente ellos tienen su propia forma de ver el mundo y tienen unas culturas ancestrales que no podemos llegar a cambiar de buenas a primeras, como que nosotros somos los que tenemos la razón, ¿no? Hay que aprender cómo adaptar la información de manera tal que ellos puedan irla interiorizando, sobre todo en temas relacionados con esto, con la higiene menstrual, la salud de las mujeres, etc. Es muy complicado y realmente para mí las personas que trabajan en intervenciones con comunidades indígenas son personas muy comprometidas y muy valientes a las que yo respeto y admiro muchísimo porque sé que no es fácil. O sea, si no es fácil ir a las comunidades que no pertenecen a este tipo de etnias, pues mucho menos todavía a personas con criterios tan extremadamente formados que, bueno, es muy difícil cambiarlos, ¿no? Ese tema del blanqueo, creo que le llaman el blanqueo también, ¿no? Yo lo leí. Me parece un rito bien, bien interesante. Gracias por tu intervención, Mimi. Sí, bueno, no sé, Jacqueline, yo creo que podemos ir cerrando. Ahí está Adriana, Adrián, que es un sol. Ella está aquí en Margarita y es una mujer súper activa en todos los... Esa es una generación de relevo bien interesante para el movimiento feminista aquí en el estado de Nueva Esparta, Adrianita. Y bueno, ir cerrando ya este ciclo. Apenas hablamos sobre un aspecto del tema de la higiene menstrual y de su significado, tal como lo dijo Jacqueline, aún estamos, bueno, en menos cero respecto a esta información porque lo puso sobre el tapete fue la pandemia, precisamente. Y creo que tenemos que hacer de repente aquí, Jacqueline, que el UNPA además es como la organización líder dentro del sistema de Naciones Unidas en esta materia, en todo lo que es la salud reproductiva de las mujeres, la prevención del embarazo, toda una cantidad de estructuras y conceptos al respecto, que bueno, hagas una propuesta, ¿no? Yo creo que desde este proceso de formación puede salir una propuesta de una cantidad de organizaciones, porque estamos hablando que entraron aproximadamente unas 20 organizaciones en este proceso de formación para ir profundizando más. Invitar a la gente de ABESA, poder invitar a la gente de UNICEF y hablar incluso del tema del empoderamiento, de la autoestimación de las mujeres en virtud y de niñas y adolescentes en virtud de este proceso, de lo que es administrar, manejar, conocer y tener la autonomía corporal, que eso es tan importante. Y bueno, que no quede en el aire, ¿no? Sino que realmente podamos especializarnos en ese tema. Poder especializarnos como sociedad y fortalecernos en capacidades al respecto. Yo creo que por allí va el proceso y aparte de eso generar material. Sistematizar experiencia e ir generando material. Por ejemplo, les digo que nosotros ahorita tenemos una experiencia que es lo que dio pie a esta formación en Nueva Esparta para generar un programa específicamente de minimización de la pobreza menstrual, ¿no? Y es algo que impacta. Cuando tú le hablas sobre todo al sector empresarial sobre el tema de la pobreza menstrual, se impacta directamente, ¿no? Entonces, es ir sensibilizando y generando información, pero además investigar cómo es que cambia el tema de la autonomía, de la autoestima, y el empoderamiento social de las mujeres, de estas adolescentes, que nunca han visto o han tenido la oportunidad de utilizar un método para su higiene menstrual. Entonces, investigar eso, que ya estamos armando todo lo que es el proceso de instrumentos, etcétera, para entrar en campo, las organizaciones que estén interesadas en sumarse, ya con Primeros Auxilios Margarita hablamos al respecto,
pero a nivel nacional sería interesante porque podemos ir levantando información a medida que vamos entrando en las comunidades y después sistematizar esa experiencia. Porque eso va a ayudar a muchísima gente a saber cómo poder hacer, cómo poder abordar y cómo poder entrar en estas realidades. Entonces te dejo eso ahí, Jacqueline, bueno, para que cierres, tengas el punto de cierre ya la actividad. Y bueno, ya lo que queda es darles la próxima fecha, que se lo vamos a enviar por correo electrónico a todos los que se inscribieron, para el componente legal, que va a ser con el doctor Miguel Vicenti, que está, litiga en el tema de violencia contra la mujer. Así están los tribunales. Bueno, esa propuesta que te estás haciendo obviamente es valiosísima. Y viniendo del Ateneo, yo estoy segura de que se va a hacer realidad y va a ser una cosa extraordinaria. Y bueno, más con toda esta cantidad de personas maravillosas que se sumaron hoy a esta actividad y que seguramente todas y cada una tienen algo que aportar sumamente valioso al tema. Y genial, porque es la idea, ¿no? El tema de la sinergia, porque cada contexto, reitero, es distinto, cada contexto tiene sus propias particularidades. Es muy importante nunca perder de vista que el tema de la higiene menstrual está extremadamente ligado, estrechamente ligado, íntimamente ligado al tema de la autonomía corporal, y que el tema de la autonomía corporal no solamente tiene que ver con la higiene menstrual, sino también con el tema de la salud sexual y reproductiva y el tema de la bebé. Entonces, obviamente, pues con mucho gusto todo lo que podamos hacer desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas para abordar este tema y coadyuvar en el proceso de interiorizar y de normalizar la importancia de la higiene menstrual, pues con muchísimo gusto estaríamos nosotras allí para apoyarles y acompañarles, reiterándoles nuestra disposición para brindarles cualquier información adicional que requieran. Y de nuevo, mi infinito agradecimiento por haber tenido la oportunidad de acompañarles esta tarde. Confío en que la información haya sido pues interesante para ustedes y valiosa en lo que tiene que ver con su campo de trabajo, de labores. Muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, Nublenis, muchísimas gracias al Ateneo por invitarnos. Bueno, un abrazo a todas y a todos. Gracias, Jacqueline. Infinita gratitud también a Solana por todo el respaldo en esta actividad. Y bueno, ya saben todas y todos que continuamos con el proceso de formación. Viene el componente legal y luego vamos a tener el tema de autocuidado de los defensores y defensoras de derechos de las mujeres que están en campo y que tienen, ¿verdad, Adriana? Que lo estábamos hablando estos días, Adriana, que está apoyando a muchísimas mujeres en el tema de violencia, sobrevivientes, como esa distinción que hizo Jacqueline, que es tan importante tenerla, que para la norma se requiere una víctima, pero para el trabajo que nosotros hacemos en campo tenemos que hablar de una mujer fortalecida que puede sobrevivir a la violencia. Entonces, estamos en contacto. Buenas tardes. Y bueno, esta audiencia la hipnotizaste, Jacqueline, porque esto no pasa. Quedó hasta lo último. Bueno, muchísimas gracias. Tarde. Feliz tarde. Un abrazo para todos y gracias, Jacqueline. Un abrazo para todos. Bye bye. Chao. Gracias, Jacqueline.